La iglesia es el instrumento de Dios para comunicar el mensaje de Jesucristo a todos los pueblos del mundo. Y la iglesia local es su instrumento primario. La Convención Bautista de Panamá te invita a ser partícipe de la Semana de Promisiones en Panamá y el mundo, perfecto en uno. Sigamos viajando en la profundidad de la iglesia perseguida. ¿Vale la pena seguir a Jesús? ¿Cómo sobrevive la fe? Más aún, ¿cómo florece en aquellos lugares donde la oscuridad del pecado y la desesperación se obstinan por derrotar la vida? La tercera parte del documental La locura de Dios, Nip Ripken, Somalia, parte 2, ONU. Poco después, la Organización de las Naciones Unidas llevó una delegación de personal a Mogadiscio para ver si había algo que se pudiera hacer, y escogieron como a 40 o 60 de nosotros para ir con esa delegación. La segunda noche que estuve allí, entró un guardia desde el portón trayendo a un hombre y dijo: «Aquí hay un somalí afuera preguntando por ti, por nombre». Y fui a la puerta y estaba un hombre somalí allí y le dije: «¿Le puedo ayudar?». Y me dijo: «¿Usted es un creyente en Jesús, o no?». Y le dije: «Sí, pero ¿cómo es posible que haya sabido eso?». Me dijo: «El Espíritu Santo me dijo su nombre y que usted vendría, y me dijo que viniera aquí y que le dijera quién soy y cómo es la vida para los creyentes en Mogadiscio». Ahora estoy comenzando a ver que el mal no ha dejado de hacer lo que el mal hace. Pero también estoy comenzando a ver que Dios nunca ha dejado de hacer lo que Dios hace. Así que después de ese viaje de sondeo, estuve yendo y viniendo en vuelos de las Naciones Unidas o la Federación Mundial Luterana, y estuve tratando de hacer pequeñas encuestas sobre lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Iniciamos una pequeña organización no gubernamental y estuvimos preguntándole a otros seguidores de Cristo: ¿cómo hacemos esto? Estábamos sepultando 20 bebés al día antes de poder alimentar a los vivos. Vamos con comida y medicinas a estos campamentos de refugiados en edificios destruidos donde la gente está viviendo de la mano a la boca. Y lo primero que quieren no es alimento o medicamentos, quieren tela de sepultura para sepultar a sus hijos muertos o a alguien que fue muerto durante la noche. ¿Qué se hace cuando la gente está pisando explosivos? Cuando hay balaceras todas las noches. Hicimos eso por 3 años hasta 1994, cuando uno de mis mejores amigos en nuestra mesa directiva misionera me dijo: «Nick, no sabemos cómo hacer lo que estás haciendo. No hemos hecho este tipo de trabajo en los países como Somalia». Para mí, ese fue uno de los momentos más liberantes de mi vida. Darme cuenta que Ruth y yo necesitábamos ir a descubrir cómo se es Cristo en lugares donde cuesta tanto. Había un pastor que venía de Europa y otro obrero como nosotros, quienes vinieron a decirme: «4 creyentes somalíes nos han pedido participar de la cena del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». Recuerdo estar viendo a estos 4 hermanos míos. Los conocía bastante bien. Trabajaban para otras organizaciones no gubernamentales.
y la expresión de sus rostros mientras que el pastor leía las Escrituras acerca de la crucifixión y recordando a Cristo, y haced esto en memoria de mí. Recuerdo estar viendo a estos 4 hermanos y sus rostros decían: la crucifixión para nosotros viene, al igual que vino para Jesús. No venimos a tu mesa, oh Dios, por nuestra propia justicia, sino por tu misericordia. Así que ten misericordia de nosotros, oh Señor de gracia, mientras que comemos el pan y bebemos la copa de tu Hijo Jesucristo, para que podamos vivir en Él para siempre, y Él en nosotros. Amén. 2 semanas más tarde, estaba en una sesión informativa de seguridad a la que íbamos a las 8 en punto. Allí había varios militares, era dirigida por un mayor militar de los Estados Unidos y somalíes estaban a la mesa. Otras agencias de asistencia estaban allí y oficiales gubernamentales. Comenzamos la reunión hablando de dónde estaba la violencia ese día, de dónde podíamos y a dónde no podíamos ir, cuando de repente la puerta se abrió de golpe y aquel obrero con quien había estado unas semanas atrás celebrando comunión entró corriendo y la voz se le quebraba y sus palabras fueron: están matando todo lo que amamos. Y dijo: ya esta mañana, entre las 8 y las 8:45, han matado a 4 somalíes solo porque son creyentes en Jesús. Cuando salí de esa reunión como 30 o 40 minutos después, me comuniqué por radio con mi equipo y comprobé que los 4 que habían sido muertos eran los 4 con quienes habíamos tomado comunión hace apenas un par de semanas. Y yo me pregunto, quisiera saber, ¿qué se hace cuando todo parece ser crucifixión y no hay resurrección? Después de la muerte de nuestros hermanos cristianos, regresé a Kenia con un corazón apesumbrado, pero no teníamos idea de lo que venía. Era la semana de resurrección y nos estábamos alistando como familia. Era durante el tiempo en que las nubes comienzan a formarse y sabíamos que la temporada de lluvia estaba por llegar. Se siente bochornoso y pesado el ambiente. Un grupo de amigos de nuestros hijos habían venido a pasar la noche del sábado con tío Nick y con tía Ruth, un gran lugar donde pasar un buen tiempo. Nos sentábamos a comer y reír y ver películas y cosas así. Y esa noche llovió. Y aparentemente en esta casa vieja donde nos movimos, cuando venía la lluvia, se liberaban muchas esporas de moho y nuestro hijo Timoteo había tenido ataques esporádicos de asma la mayor parte de su vida, pero no había sufrido ninguno por un año. Era como la 1 cuando escuché ese sonido horrible que había escuchado desde que él tenía 7 años. Cuando Ruth me despertó a la 1:30 de la mañana, me dijo: Timoteo está sufriendo un ataque de asma fuerte, y tan pronto que lo vi, sabía que era peor que lo que había tenido antes. Encendí el carro, le dije a Ruth que no había tiempo para que se vistiera. Puse a Timoteo en el carro a mi lado y comencé a manejar hacia el hospital. Unas cuadras más. ¿Me oyes? Mantente conmigo. Todo va a estar bien. Ya casi llegamos. Como a las 2 de la mañana, llegué al frente de un centro comercial del pueblo y había un hombre saliendo del centro a esa hora inhumana y paré mi vehículo enfrente de él y lo bloqueé
y no lo dejaba salir, y él salió de su vehículo gritando, y le dije mi situación y que tenía que manejar al hospital para que yo pudiera seguir dándole primeros auxilios a Timoteo. ¡Vamos! ¿Ya mero llegamos? Ándale, maneja más rápido, hombre, vamos. Cuando se le paró el corazón, no sabía si íbamos a llegar al hospital o no. El día que Timoteo murió, volvimos a casa y era domingo de resurrección. Me parecía increíble cómo la resurrección cambió el significado de todo para mí. Y una cosa que seguía diciéndole a Dios era: Señor, si te dolió tanto así, ¿cómo pudiste aguantar dejar a Jesús en la cruz? Ruth y yo sabemos que por cada resurrección hay una crucifixión. Y nuestros corazones ciertamente fueron crucificados cuando perdimos a nuestro hijo, especialmente en Domingo de Pascua, cuando debíamos estar celebrando la resurrección. Después del servicio, que había sido tan poderoso, recuerdo que en cierta forma había sido más fácil caminar acá abajo, teniendo a Timoteo con nosotros una última vez, pero la caminata para subir de este lugar fue terriblemente difícil. En un sentido, sabiendo que aunque creemos tan fuertemente en la resurrección, que verdaderamente dejamos a Timoteo por última vez. Me sentaba con mi Biblia abierta, pero no había palabras que pudiera leer. Leía un versículo y lo único que podía hacer era gritar por ayuda. Pero Dios nos rodeó con una comunidad asombrosa. Teníamos a los misioneros que estaban viviendo alrededor nuestro, quienes nos ministraban durante el día, y nuestra familia africana venía cada noche para orar. Y luego aquellos de alrededor del mundo que enviaron correos y cartas y llamaron por teléfono. Fue un tiempo difícil, pero con su ayuda pudimos atravesarlo. Veíamos lo que era la oscuridad. Habíamos visto la oscuridad en Somalia y ahora de repente la veíamos de cerca y en nuestra propia familia y no queríamos estar ahí. Las miradas de las gentes eran como si no se hubieran llevado a su hijo a África, todavía estaría vivo. A Dios le tuvo que doler poner a Jesús sobre la cruz, pero lo hizo. Él escogió hacerlo. Yo no escogí entregar a Timoteo a Dios, así que trajo un nuevo significado de quién Dios es y lo que Dios hace. Y a lo largo de todo esto seguía oyendo: no voy a desperdiciar nada de esto. No voy a desperdiciar nada de esto. Reconocemos que como familia, si la resurrección no es real, somos los más dignos de conmiseración por los riesgos que hemos tomado en los lugares que nuestros hijos han tenido que vivir. Pero si la resurrección es real, entonces eso cambia todo. Y cada costo vale la pena.
De las cenizas de Somalia y después de la muerte de nuestro hijo, Ruth y yo tomamos una nueva misión. Fuimos compelidos a regresar a algunos de los lugares más difíciles del mundo por el Evangelio. Había algo que necesitábamos saber. Necesitábamos saber si el mensaje de Jesús funciona en esos lugares de persecución extrema. Así que decidimos una vez más, es hora. Que este día podamos ver a Jesús, su actuar y proceder en la palabra y en nuestras vidas, y que genere en nosotros el asombro que nos impulse a dar testimonio de Él en todo lugar. Jesús sigue siendo Dios. Oremos por un pueblo no alcanzado, Utsat de China, para que la Biblia sea traducida al SAR y que pronto puedan tener a su alcance audios y materiales evangelísticos. Por el corazón y mente de Asia, que su ánimo sea renovado siempre por seguir creciendo en él. Asia pide por el equipo. Estarán teniendo un retiro a mediados de agosto, que puedan tener un buen tiempo de descanso, renuevo y comunión. Perfectos en uno, un Señor, una fe, un bautismo.